¿verdad?, de lo que es el sínodo de la Iglesia Reformada. Son 3 años, tengo entendido. ¿Puede continuar esos 3 años? ¿Está dentro de las pautas, dentro de las normas del sínodo? Sí, ok, se puede. Entonces, él está ahora mismo pues dando pautas a nivel de iglesias reformadas en Honduras, ¿verdad? Así que es una bendición, es un privilegio, hermano Samuel. Por favor, le invito para que pase y comparta pues esa palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Bienvenido oficialmente, hermano, un placer. Muy bien, Dios le bendiga esta mañana. Como ya decía nuestro hermano Alex, Pastor Alex, ahora estamos en este cargo que Dios nos ha permitido llegar para compartir una visión con la Iglesia Evangélica y Reformada en Honduras. Y doy gracias a Dios por esta invitación. Sabe que cuando mis hijos iban a viajar para Estados Unidos, antes de viajar, la persona que los invitó dijo precisamente eso. ¿Sabe qué? Pastor Samuel me dijo: Samuel, tengo una idea loca, me dijo. Así me dijo el hermano norteamericano: tengo una idea loca de llevar a los muchachos a cantar allá a las iglesias en Maine. Y realmente que esa locura se hizo realidad, ¿verdad? Porque creo que Dios hace cosas extraordinarias en nuestras vidas. Tampoco yo pensaba que iba a estar en este cargo y dirigiendo la iglesia, pero Dios en su gracia nos ha permitido llegar hasta aquí. Y compartimos con el pastor Alex algunas cosas interesantes en este tiempo. Lo de una iglesia con propósito, los diferentes ministerios de la iglesia. Realmente me ha quedado mucho de dolor dejar la iglesia. Es un pesar, porque no es lo mismo estar administrando la iglesia que estar pastoreando y tratando directamente con las ovejas. Yo sé que la camisa del pastor Alex huele a leche de oveja, huele a ¿cómo se llama? A piel, vamos a decir, de oveja, ¿verdad? Lana. Y a uno tal vez le quedan algunos, ¿verdad? Pero uno huele más a pastor, porque como los pastores es que nos toca tratar. Y hemos estado trabajando allí con el Ministerio Avance también de discipulado, y es una de las cosas que nos ha dejado dejar ahí, pero sabemos que la iglesia ha sido grandemente bendecida, así que estoy agradecido con el Señor por ello. Estoy aquí como presidente del sínodo para compartir también, hermanos, la visión del sínodo de la Iglesia Evangélica y Reformada en Honduras. Somos una iglesia evangélica bíblica, con identidad histórica, con una estructura orgánica consolidada, que proclama el Evangelio de Jesucristo a través de hombres y mujeres fieles que sirven a Dios y al prójimo con excelencia. Se lo quiero decir un poco más despacio esto. Somos una iglesia evangélica bíblica. Nos cuidamos de predicar la palabra de Dios. Es el fundamento. Todo pastor que se levante a predicar y venga a este púlpito va a hablar de la palabra de Dios. Una doctrina sana. Cuidamos de eso. Cuidamos de ser una iglesia siempre con identidad histórica. Es decir, los que estamos aquí somos el producto de un trabajo misionero. Hace 93 años empezó la obra misionera de la Iglesia Evangélica y Reformada en Honduras, 14 de febrero de 1921. No se vayan a extrañar que dentro de poco tiempo, probablemente unos 6 años más, tengamos una fiesta extraordinaria de celebración a través de todo Honduras, de la celebración, de la predicación de la palabra de Dios por parte de la Iglesia Evangélica y Reformada aquí en nuestro país. La Pierre, en San Pedro Sula, es una de las iglesias pioneras de esa obra misionera. Pero también hay otras iglesias. Ahora vemos 50 iglesias organizadas, como les llamamos nosotros, pero iglesias como la Pierre aquí en Santa Rosa, que llamamos iglesias misioneras, hay casi unas 300 iglesias. Ayer estaba precisamente gozándome con hermanos en Choloma. Están abriendo otra obra misionera allí, hermanos, y es extraordinario.
La única diferencia es que allá estaba con una temperatura de unos 35, 40 grados. Ahí estábamos reunidos con el grupo de hermanos ahí, gozándonos en el Señor. Y así está creciendo la obra del Señor. Y yo digo esto, hermano, para que no se sienta usted solo. Aquí, yo sé que el pastor Daniel los acompaña siempre, vienen mis hermanos de la piel San Pedro Sula, pero hay una iglesia en Honduras llamada Iglesia Evangélica Reformada, de la cual todos somos miembros. Hay pastores y ministros de Dios, hombres fieles sirviendo al Señor. Y ustedes están escribiendo historia aquí en Santa Rosa de Copán. Amén. Y esa historia se va a escribir, y esa historia se va a dar a conocer a través de todo Honduras y el mundo. Probablemente yo sueño que hay cada iglesia que visito y miro hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, digo, de aquí van a nacer los nuevos misioneros para las nuevas iglesias que el Señor nos va a permitir abrir. Ustedes ya están aquí cerca de la frontera, Guatemala, El Salvador. Dios está levantando hombres y mujeres, y de eso habla nuestra visión también. Y el propósito de la iglesia, hermanos, es proclamar el evangelio de Jesucristo. Estamos aquí para proclamar la salvación por gracia en Jesucristo nuestro Salvador, y lo hacemos a través de hombres y mujeres fieles a Dios, que quieran servirle con excelencia, a Dios en la adoración y al prójimo a través del servicio. Y hermano, me siento en ambiente aquí, me siento en confianza al hablar de adoración, comunión, discipulado, servicio, evangelismo. Y me decía el pastor Alex, siéntase en confianza. Así que más que quitarme el saco, no me lo voy a quitar, porque lo traje de largo y quitármelo, imagínense. Y mi esposa lo venía cargando. Entonces no me lo voy a quitar, pero sí quiero que al hablar de este tema de la comunión, hermano, siento que no se presta para un sermón así en el cual no vamos a tener interacción. Y están en el mes de la comunión. ¿Y por qué les podría preguntar, usted se siente, tiene algo en común con su hermano? ¿Qué es lo que usted tiene en común con su hermano? Pero no quiero que se me vaya a poner espiritual. Hermano, tenemos el mismo espíritu, el mismo Dios. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que mire al hermano que está a su lado y mire qué tiene en común con él. Algo que tenga en común con él, y que lo haga sentirse cómodo. Huelen igual, se peinan igual. ¿Qué tienen en común? ¿Ya se identificaron? Vamos a ver si hay una pareja de hermanos que quiere decir, hermano, yo me siento en confianza y en común con mi hermano por esto. Vamos a ver. ¿Quiénes se ponen de pie? A ver, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, mire, la misma sangre. Aunque deberías decirme, hermano, que si tienen el mismo tipo de sangre. La sangre de Cristo. Pero yo le dije, ¿cuántos tienen sangre B positivo aquí? Levanten la mano, B positivo. Ya sabemos dónde buscar la B positivo, ¿verdad? Es bueno saber eso en la iglesia, hermano, porque a veces se necesita un donante de sangre y no sabemos, ¿verdad? Pero ahora ya lo vieron, ya saben quién. Yo soy B positivo, mi hijo también. Hermano, sabe que en algunas iglesias evangélicas el primer domingo de octubre se celebra el día de la comunión. Yo no sabía eso, ¿verdad? Pero un día me di cuenta de que existe ese día de la comunión, especialmente en Norteamérica, Europa. Un día especial dedicado para reafirmar la relación que tenemos como hijos de Dios. Para los israelitas, Dios había establecido una serie de fiestas donde ellos en primer lugar reconocían a través de la adoración que Dios era el único Señor de sus vidas, pero también Dios lo había establecido para establecer una identidad del pueblo de Dios. Y una de esas fiestas muy importantes era la fiesta de la Pascua, sino la Pascua judía. Y yo quiero llevarles en la palabra de Dios a leer esta mañana
ese pasaje bíblico en el libro de Números donde se nos habla de esa celebración, cuando Dios da las instrucciones para la celebración de la Pascua. Está en Números capítulo 9, versículos 1 vamos a leer hasta el versículo 11. Números capítulo 9, versículos 1 al 11. Vamos a leer la escritura ahí. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua, y celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Cierre sus ojos un momento. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por esta bendición de tener a un hermano a mi lado, con quien tenemos una misma fe, en quien tenemos, Señor, la confianza de acercarnos por un mismo espíritu, y que en obediencia estamos aquí porque tenemos un mismo Señor. Padre, somos tu familia, y te pedimos que esta mañana, Señor, tú seas quien sirva la mesa del alimento principal de este día, que es la palabra de Dios. Edifica tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, hay una relación bien importante entre la Pascua y el evento más importante de comunión de nosotros los cristianos. ¿Sabe usted cuál es el evento más importante de comunión? Me gusta preguntar para ver cómo están los hermanos, a ver si le está enseñando el pastor Alex. No, nada de eso. Vamos a ver, ¿cuál es el evento más importante de comunión en la vida de la iglesia? La celebración de la Santa Cena. Mire, la celebración de la Santa Cena es el evento más importante de comunión. Y es el momento que no nos debemos perder nosotros los cristianos. Cuando usted oiga, va a haber Santa Cena, usted tiene que dejar todo compromiso y decir: hoy no puedo faltar a la iglesia. Santa Cena y la Pascua tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, en primer lugar, los dos son eventos de celebración de libertad. La Pascua fue el evento que el Señor instituyó porque fue instituida, porque fue tomada esa cena de la Pascua la noche antes de que Israel salió al éxodo, libre de Egipto. Y por eso esa era una fiesta importante, celebraban su libertad. Habían estado en opresión y cautivos mucho tiempo y ahora ellos podían ir a su tierra. Hermanos, nosotros celebramos la cena del Señor
Y debemos hacerlo en un ambiente de regocijo, porque en ese momento nosotros recordamos que un día éramos esclavos del pecado. Vivíamos bajo la opresión de Satanás. Pero la palabra de Cristo nos transformó y nos dio vida eterna, y somos salvos por ello. Amén. Entonces la Santa Cena es una celebración de libertad, pero también ambos eran eventos memoriales. Es decir, la Pascua era como un recordatorio para que los hijos de Israel enseñaran a sus hijos que un día Dios los había sacado con mano fuerte y poderosa. Y una de las cosas que me impresiona de la liberación de los israelitas de Egipto es que ellos no tuvieron que levantar ni una tan sola arma, sino que simple y sencillamente el Señor los sacó, los libró del ejército del faraón, les libró cuando estaban ahí a la orilla del mar Rojo, y Dios abrió el mar en dos y ellos pasaron en seco, y el ejército de faraón fue destruido. Y después de eso hay un cántico maravilloso de Moisés que habla de cómo Dios destruyó los jinetes del faraón. Ese fue un evento memorial, pero también para nosotros el Señor Jesucristo, cuando instituye la Santa Cena, Él dice claramente: hagan esto en memoria de mí. No se olviden, iglesia, no se olviden que la razón principal por la cual estamos aquí es que tenemos un mismo Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Haga memoria de eso. Cada vez que usted esté en la cena del Señor, recuerde ese momento extraordinario de Cristo Jesús, el Rey de Reyes, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted. Pero también es un evento, y son eventos de comunión. ¿Sabe? Hay un salmo que lo tienen ustedes allá escrito, el versículo 1 por lo menos lo tienen escrito ahí en su lema de comunión. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estos eran cantos que los israelitas entonaban cuando iban a celebrar la Pascua en Jerusalén, porque era en Jerusalén. Imagínense usted que todos ustedes tuvieran que ir a la Piedra San Pedro Sula una vez al año. ¿Cómo? En bus, en burro, en bicicleta, como sea. Y los israelitas iban cantando: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pues el evento de la Santa Cena, el sacramento de la Santa Cena, es un evento de comunión. Me identifico con mi hermano. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, damos todos la misma vestidura. Ahí no importa en qué ministerio esté usted, simple y sencillamente es uno más, un miembro más de la familia de Dios. Y como decía el hermano, lavados con la misma sangre, la sangre del Cordero de Dios. Hermano, este pasaje que hemos leído es un pasaje que también nos ilustra y nos enseña acerca de la comunión. Y nos enseña, hermano, que la comunión no es un evento circunstancial, casual o accidental. A veces creemos, hermano, que esto de la comunión, bueno, hermano, ni hay que predicar mucho, porque la comunión es algo que se da. No, no es algo que se da simplemente. Así como usted enseña acerca del servicio o de la adoración, usted tiene que hablar en la iglesia acerca de la comunión, porque la comunión es algo especial, es algo importante que Dios exige que lo hagamos bien. No es suficiente con que usted dice: bueno, hermano, pero yo voy a los cultos, a la iglesia. El problema es a veces cómo venimos al culto, cómo venimos a la reunión. Y este pasaje nos enseña tres cosas que yo quiero compartirle acerca de la comunión. Van a estar en el mes de la comunión, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Porque la comunión no es solo asunto de subirse al bus y bajarse y llegar al templo y regresar a la casa. Debemos ser impactados por la vida de adoración de la iglesia, por la predicación de la palabra, pero la vida de comunión de la iglesia también debe impactar nuestras vidas y la vida de los que están afuera.
Y el primer asunto importante que encontramos en este pasaje bíblico es que la comunión exige planificación. La comunión, hermanos, exige planificación. Yo quiero que usted esté atento ahí, el libro de Números. Porque desde que usted empieza a hablar ahí en el libro de Números, en el capítulo 9, usted encuentra algunos detalles importantes en este pasaje. Por ejemplo, dice ahí que habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo. Mire, la comunión es un evento planificado por Dios para bendecir a su pueblo, y exige que sea planificado. Exige que nosotros tomemos esos elementos de la planificación que son muy importantes. Y aquí encontramos el primero, que es el tiempo. Van a tener comunión, pero en su debido tiempo. No solamente es que nos encontramos casualmente para tomar un café o para hacer un estudio bíblico. Hay momentos, hermano, en que es necesaria la participación del pueblo del Señor planificadamente. Y no solamente planificaron tiempo, sino que Dios estableció un plan de actividades. Dice el versículo 3: lo celebraréis el 14º día de este mes, al atardecer, a su debido tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. El evento de la Pascua, hermano, no era un evento donde solo había una reunión. En el mundo eso es lo que sucede. Dice: vamos a tener una fiesta. Y lo que sucede en esa fiesta puede ser cualquier cosa. Pero nosotros, como hijos de Dios, Dios nos llama a hacer las cosas en orden. Y nos exige planificación. Había un programa de actividades de la mañana a la tarde hasta el anochecer, donde todos los israelitas participaban con objetivos bien claros de lo que se pretendía alcanzar en ellos. Ellos ya sabían qué iban a hacer, cada quien que participaba en ello. Y Dios habló a Moisés para que celebrara un evento en su tiempo. Hermano, el domingo por la mañana, a las 10 de la mañana, es el tiempo de la comunión de esta iglesia. Amén. Como nos explicaba el hijo de nuestro hermano pastor Alex, el domingo dice es para la iglesia, el sábado es evangelio. ¿Qué significa eso de la iglesia? Para vivir, hermano, todo lo que es la vida de la iglesia. La iglesia es algo maravilloso, y eso es una de las cosas impresionantes que Dios nos ha dejado, la iglesia, y debemos disfrutarla. Pero para eso, hermano, requerimos asistir a las reuniones de la iglesia. No menosprecie usted una reunión de día domingo. Véngase preparado para ello. Usted mismo haga su planificación de lo que va a desarrollar el día domingo. No venga a ver qué sucede. Voy a ir a ver a la iglesia, dice uno. Voy a ir a ver qué pasa, a ver qué hay de bueno hoy. Así venimos, ¿verdad? Como aquel que va a la fiesta. Voy a ir a ver qué tal está. No, hermano, usted tiene que venir preparado acá, porque usted es parte importante. Dios lo ha dotado a usted de recursos, habilidades y talentos para que contribuyen, hermanos, a la vida de comunión de la iglesia. Dios proveyó esos recursos al pueblo de Israel. Mire, si usted se quedaría asustado si sacara el recuento de cuántos corderos, ovejas y bueyes se sacrificaban. Ya se imagina que el pastor Alex dice: vamos a hacer lo que vamos a gastar este domingo, porque todos los domingos, ¿verdad? O por lo menos una vez al mes, aquí vamos a matar una vaca. ¿Ah? ¿Quién la va a traer? Porque a cada familia le toca una vaca al año por lo menos. Era incontable, pero Dios lo proveía, porque Dios se agrada de la comunión de su pueblo.
Se habla mucho que hay bendición en la alabanza. Dice, Dios está presente en medio de la alabanza de su pueblo. Pero también Dios está presente cuando hay comunión del pueblo de Dios. Cuando hay una identidad de la iglesia. Y Dios entonces se encarga y nos pide a nosotros de que tengamos la disciplina de la planificación. Es decir, el tiempo de comunión para Dios debemos hacerlo de la manera que Dios le exige que se haga. Lo que Dios quiere que se haga, conforme a lo que Él ha provisto. Porque no es así nomás la comunión. Y mire, la Pascua debía celebrarse como Dios indicaba. No era en cualquier tiempo, ni en cualquier lugar. Algunos israelitas, especialmente los que después fue Samaria, dijeron, bueno, pero ¿por qué tenemos que ir a Jerusalén? Simple y sencillamente Dios lo quiso así. Dios lo decidió así, en su soberana voluntad. Hay algunos que dicen, ¿por qué el domingo, hermano? Dios quiere que nosotros seamos parte de un proceso ordenado de comunión para bendecirnos. Amén. Ese es el primer elemento. Quiero compartirle el segundo elemento. Una vez que planificamos, y no se me va a olvidar estos elementos porque todos empiezan con la letra P, viene la preparación. La preparación. Y esto es muy importante en la vida de comunión de la iglesia. Si usted observa ahí en el pasaje que hemos leído, se dio un problemita ahí con la celebración de la Pascua. Vaya usted al versículo 6 del capítulo 9 de Números. Dice, pero ocurrió que algunos estaban impuros a causa de un muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Aquellos hombres se presentaron ese mismo día delante de Moisés y delante de Aarón y le dijeron, nosotros estamos impuros a causa de un muerto. ¿Por qué seremos impedidos de presentar la ofrenda a Jehová a su debido tiempo con los demás hijos de Israel? Sabe que hoy sucede lo siguiente. ¿Cuál es uno de los trabajos del pastor? Estar pendiente a veces quién viene y quién no viene el domingo al culto. Porque después de eso está el trabajo del pastor de llamar, hermano, ¿y por qué no vino? Y a veces la lista puede ser grande, ¿verdad? Pero mire que aquí los hermanos de israelitas, ¿qué fue lo que hicieron? No pudieron estar, ¿qué hicieron? Ese es un buen hábito, sería aquí en la tierra de Santa Rosa. Los hermanos fueron a decirle, ¿verdad? A Moisés, lo voy a decir de esta manera. Mira, no pudimos estar en la Pascua porque tocamos un muerto. Probablemente algún familiar había muerto y estaban impuros. Estaban impuros. Algunos israelitas reconocieron que no estaban preparados para tomar la Pascua porque habían tocado un cadáver. Es decir, había una serie de cosas que había que realizar para prepararse para celebrar la Pascua. De hecho, no era simplemente que iba a llegar el día y que iba a salir a la carrera a ver qué ovejo mataba o a ver qué hacía. No, todo tenía un proceso de planificación, pero también de preparación. Y esto nos enseña que la comunión requiere una preparación adecuada. No es asunto solo de venir, sino de venir preparado. De venir preparado. Debemos prepararnos en nuestra vida espiritual, física, mental y emocional para estar en la casa del Señor. Sabe que a mí no me gusta predicar y a veces uno tiene esa exigencia, ¿verdad? Que tiene que predicar, pero a veces no se siente bien físicamente, está enfermo. Y no me gusta hacerlo porque cuando uno se enferma tiene una cara que se le estira, ojeras. Y los hermanos creen que uno anda enojado, qué sé yo, o andará en pecado el pastor que anda todo. No, la palabra de Dios dice que hay que hermosearse el rostro. Hay que venir físicamente preparado para el momento de comunión. ¿Por qué? Porque usted va a tratar con gente.
va a tener que ensayar su sonrisa, verse al espejo y ver cómo sonríe, a ver si la sonrisa no le sale más bien como un gesto de amargura o de resentimiento, qué sé yo, ¿verdad? Pero usted tiene que venir preparado para la comunión. ¿Qué perfume se puso, hermano? Aquel en el cual va a correr a la persona que está al lado, el que no, nadie va a querer sentarse al lado suyo. Debemos prepararnos espiritualmente, hermano. La vida de oración del creyente no solamente es para pedirle al Señor cosas materiales. Debemos pedirle al Señor que nos dé de su espíritu para que podamos tener la capacidad de transmitir un gozo extraordinario, para que la presencia del Señor se haga manifiesta en la vida de la iglesia. El gozo es algo maravilloso, el gozo del creyente, pero hermano, ¿lo tiene usted? Es un elemento importantísimo en la vida de comunión. Entrar al Señor con alabanza. ¿Cómo está su espíritu? Mire, el Señor ha puesto en mi corazón el deseo de orar y el deseo de tener un tiempo de ir a una iglesia. Oiga, yo soy pastor también, pero mi deseo de ir a la iglesia, ir a alabar al Señor. Pero vengo preparado para eso, o vengo pensando, ojalá que los hermanos canten poco, ¿verdad? Que el que dirige la oración de la ofrenda lo haga cortita y que el pastor no se vaya mucho el tiempo. Así venimos, o venimos con un corazón henchido. Mire, en este caso los israelitas tenían estas actitudes cuando celebraban la Pascua. Primero, deseo. Tenían un profundo deseo. ¿Cómo hacemos, Moisés? Nosotros queremos hacerlo, pero tuvimos esta situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pasa si yo no estoy ahí? Gracias a Dios por el internet, ¿verdad? Que ahora hay hermanos que no están con nosotros acá, pero que están fuera del país, y con el internet nos miran la cara. Imagínense usted, aquellos hermanos con el gran deseo y usted con la cara larga aquí. Los hermanos allá, ahorita que Samuel Elías estaba allá de viaje, nosotros tenemos culto familiar todos los lunes y lo transmitimos ahí vía FaceTime, ahí por el iPad, y él estaba allá y nosotros aquí cantando, y allá a veces lo mirábamos que él derramaba lágrimas, emocionado, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo íbamos a estar acá? Cantando alegres, disfrutando de la comunión que tenemos, y ahora valoramos mucho más eso, hermano. Pero tenían deseo. ¿Vino usted con deseo a este lugar esta mañana? Deseo de estar en la presencia de Dios, pero con el deseo de ver al pastor, a su esposa, a sus hijos, saludarlos, con deseo de ver a los demás hermanos, miembros de su grupo de crecimiento, de la zona, de su zona ahí, decir, hermano, nos reunimos y ahora estamos acá convocados en la iglesia. Vino con deseo. Otra cosa que ellos tenían era sinceridad, porque fueron bien sinceros, porque ellos se hubieran quedado callados y hubieran ido a la Pascua, hubieran participado de la cena de la Pascua, aún sabiendo que eran impuros. Pero ellos fueron a decir, estamos impuros, sabemos que por eso no la podemos tomar. Y abrieron su corazón. ¿Sabe que una de las cosas que Dios más le agrada es el corazón sincero? No importa que usted tenga una carga de pecado en su vida, pero si viene al Señor arrepentido, recibirá perdón. Y no importa que usted haya sido el hermano que ha tropezado esta semana, pero la iglesia tiene una capacidad extraordinaria del amor de Dios para impartirle perdón de la gracia de Dios en su vida. Y por eso debemos venir con esa capacidad de recibir a aquel que viene a la iglesia y que necesita perdón, y ministrar ese perdón en el nombre de Jesús. Por eso es importante la comunión, y que vengamos preparados. Había deseo, había sinceridad y había disposición. Queremos estar ahí y queremos estar dispuestos a hacerlo. Es decir, queremos hacerlo como debe ser. No importa dónde estemos,
Queremos celebrarlo con los panes sin levadura, hierbas amargas. Vamos a comer, vamos a hacer lo que se nos pide que hagamos. ¿Qué vamos a hacer este día? Hay algunos hermanos que en cuanto al tiempo de comunión que tienen la costumbre, yo creo que aquí no, pero en otras iglesias sí, que el pastor termina de predicar y ellos ya están en el carro saliendo. ¿Cómo está su disposición? ¿Quiere ser parte de la comunión de la vida de la iglesia? Cuando se pide voluntarios, usted es el que primero que se acerca para servir y decir: aquí estoy, pastor, aquí estoy, hermana, yo quiero servir a las mesas. Pero Dios nos llama a tener esa actitud, deseo, sinceridad, disposición y la obediencia, porque es un punto muy importante. ¿Qué haremos? Y fueron para pedir instrucciones, y Moisés les dio las instrucciones y ellos estuvieron dispuestos a acatarla. Y si habita con vosotros algún extranjero y celebra la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus reyes, la celebrará. ¿Está dispuesto usted a obedecer? Porque si planificamos una actividad de comunión y decimos: hermanos, hoy a las 3 de la tarde vamos a tener una actividad de comunión de la iglesia, vamos a asistir todos, y todos vamos a venir con ropa cómoda, con jeans, y vamos a venir con camiseta blanca, vamos a venir todos. No, hay una hermana que dice: no, lo más seguro es que el pastor no quiere poner alguna dinámica, yo me voy con falda. Si le digo que no voy a poder participar porque ando con falda y con tacón alto. Y entonces, ¿dónde está la obediencia? Hermano, no hay comunión sin obediencia. Porque ya hemos hablado de una planificación y ya hemos hablado ahora de preparación. Entonces, si vamos a venir dispuestos a obedecer, a vivir esa vida de comunión con deseo, sinceridad, disposición y obediencia. Antes de salir para la reunión de la iglesia, el culto, usted prepárese. Prepare su corazón en oración. Aún prepare su garganta para alabar a Dios. Porque una de las cosas hermosas de venir aquí a este lugar es que podemos adorar juntos. Hay congregaciones, hermanos, donde se mata ese sentir de comunión. Cuando hay un ministerio de alabanza que pone el sonido en alto y no se escucha la voz de los hermanos cantando. Pero aquí nos reunimos para cantar todos juntos. Por eso llamamos a los himnos congregacionales. Es alabanza en comunión, porque usted se goza de escuchar la voz del hermano y dice: este hermano anda decimos nosotros en San Pedro, por la 20, por lo menos gracias. Pero ahí hay comunión. Usted dice: yo hago primera y segunda, y otro hace como cuarta o quinta, pero ahí anda. Pero disfrutamos, hermano, de estar en comunión. Amén. Disfrutamos de estar en la comunión de la adoración. Porque la comunión, hermano, se vive en la adoración, se vive en el discipulado, se vive en el servicio y se vive en el evangelismo. Cosas hermosas que Dios ha preparado para nosotros. Así que yo le digo: prepárese para venir a la casa del Señor. Y la tercera cosa, la primera, ¿cuál es? Planificación. La segunda y la tercera, participación. Participación. Mire, la participación en la celebración de la fiesta de la Pascua era de carácter obligatorio por los israelitas. Para los israelitas. Y el que no participaba, y no habían excusas, solo por el hecho de estar inmundo, pero de ahí no habían excusas. Que le dolía la pierna, que llegó mi mamá a visitarme, ¿verdad? Que acabo de regresar de viaje, que acabo de cortar haber sacado la cosecha, que fuimos a vender al mercado. No había excusa. Es más, si usted lee aquí la palabra del Señor, dice el versículo 13: pero el que esté limpio y no se encuentre de viaje,
si deja de celebrar la Pascua, la tal persona será eliminada en medio de su pueblo. Oiga, qué tremenda era la celebración de la Pascua. Estoy hablando de la participación, de estar ahí presente. Es decir, si alguien venía y celebraba la Pascua y no venía de su pueblo, y allá dice, se quedó allá porque está cuidando las cositas, porque las pueden robar, por estar cuidando sus cositas. Bueno, ya los líderes y ancianos de la comunidad, cuando regresaba, fulano se quedó. Voy a decir Pedro, no los conozco a ustedes, así que si hay algún Pedro, lo siento. Pero si Pedro se quedó, cuando regresaban, lo agarraban y lo apedreaban y lo sacaban de en medio del pueblo. Lo eliminaban. Eso nos habla de la importancia de la participación en la comunión. Hermano, no vaya a hacer lo mismo usted. No, porque nosotros somos llamados por la gracia de Dios a manifestar un espíritu de unidad. Pero, hermano, como creyentes debemos entender, la participación en la comunión es muy importante y debe ser inclusiva. Hay que tratar de que todos participen. Mira, hermanas, cuando hay una reunión para una cena, traten de incorporar a la mayor parte de la semana. Hay iglesias donde hay hermanas que acostumbran a hacer esas que se llaman como argollas, que ya hay ciertas hermanitas que agarran en la cocina y no le quieren dar chance a nadie. No, traten de que todas participen. Traten de que, hermanos, que todos participen en servir. Es ser inclusivo. Por eso en Israel, en la Pascua, el Señor dijo, si hay algún extranjero que quiera celebrarlo, no hay problema. Mire qué hermoso. El Señor siempre está invitando con los brazos abiertos. Ven, participa en la comunión. No te vayas a quedar en casa ningún domingo, ningún sábado de este mes de agosto, que es el mes de la comunión. No te vamos a castigar, hermano. No vine aquí yo para dar una ley acerca de eso, pero te vas a perder de mucha bendición, eso sí te lo aseguro. Debe la participación ser inclusiva, debe ser involucrativa, es decir, debemos, hermanos, abarcar más gente que participe en esto. Involucremos a más. Pongamos a un grupo que ponga los vasos y otro grupo, involucrémoslo a que lo recoja, pero que todos participemos. Amén. Que todas las zonas participen en la vida de comunión de la iglesia. Tratemos de, y hermano, el problema es que a veces uno como pastor participa de la idea de la comunión, pero los hermanos, ¿por qué? Porque a veces culturalmente, hermanos, somos muy individualistas. Tenemos el problema del individualismo y el egoísmo, el yoísmo, el que yo lo quiero hacer todo. No, hermano, tratemos de involucrar en el trabajo. Y si hay alguno que no es pastor, es que él no sabe, pues enséñelo. Hay iglesias donde siempre uno ve que los mismos hermanos recogen la ofrenda y la excusa es que hay otros que no, es que no saben, los demás no saben como que si fuera tan complicado, digo yo. Y le ponen ahí normas de cómo agarrar el plato, de que empezar con el pie derecho, el primer paso, y dónde se va a parar, en qué lugar, y si sale de este mar. No, hermano, enseñemos, involucremos a otros en la tarea, hermano. Si va a estar en el estacionamiento, si va a estar en el área de los baños, ahí enseñemos cómo hacer. Involucremos a los niños, a los jóvenes, la vida de la comunión de la iglesia para todos. Porque hay iglesias también, hermano, y congregaciones que cuando llega el momento de cierta actividad de comunión, no, mire, ahorita vamos a sacar los niños. Y Jesús dijo, dejad los niños venir a mí. Ahí ese momento de comunión no se debe perder, de gozo, de alegría. Que aunque el niño no participa de la cena del Señor, pero aunque esté asomando la carita por ahí, viendo, conociendo lo que significa tomar la cena del Señor. Amén. No lo vamos a impedir. Que esté ahí.
debe ser involucrativa, indiscriminatoria. Porque los israelitas, hermanos, eran y son todavía difíciles en esto. En el tiempo de Jesús era más, porque cuando miraban un samaritano, lo miraban como un animal de la calle, como un perro. Había ciertas personas que no entraban en sus círculos de comunión. Pero cuando el Señor habla aquí de la participación de la Pascua, está hablando también de esto. Es decir, no debemos crear, hermanos, argollas o círculos en los cuales hay ciertos prejuicios por ciertas personas. Debemos abrir el corazón y la mente para recibir a todos. La iglesia es un lugar donde debe haber libertad para entrar y salir también. Los que han participado en cooperativismo saben que uno de los principios del cooperativismo es el libre entrada y también salida voluntaria. Puede ser parte de la cooperativa. Y la iglesia es mucho más que una cooperativa, hermano. Es el pueblo de Dios. Y no debemos discriminar a nadie por razón de que vive en una zona, por el color de su piel. Porque de repente es un hermano que de repente tiene ciertos pensamientos teológicos. Déjelo que entre al círculo de comunión de la iglesia y habilite que el amor de Cristo también constriña el corazón de ese hermano. La comunión debe invitar a otros, abierta a todas las personas. La comunión debe motivar, impulsar, debe mover a las personas a participar. La comunión no debe crear estereotipos, rechazar a la persona por su manera de pensar, su manera de hablar, el color de su piel. La comunión es para todos, hermanos, y debemos participar todos de ellas. Amén. Mire, Dios no solo planeó este evento de comunión de la Pascua, muchos otros eventos de comunión. Él diseñó un gran plan para que todo ser humano esté en comunión con Él. Porque, ¿qué es lo que causa el pecado? Rompe la comunión con Dios. Y Dios dijo, voy a hacer lo que sea posible para volver a tener comunión con Él. Y envió a su Hijo Jesucristo para morir por usted y por mí, para que tuviésemos comunión con Él. Pero en esto de que entramos en comunión con Él, Jesucristo no solamente murió para que tuviese comunión con Dios, sino para que yo tuviese comunión con mi hermano. Sabe, estamos en una sociedad llena de violencia. Hablaba con mi papá el día de ayer de un hecho triste que pasó en San Pedro, de una persona que la tiraron de un puente. Y me dice, ¿cómo está lleno del pecado el mundo? El pecado nos está llevando a esto. Pero ya ha sido antes así, y Dios lo vio así, a un mundo cargado de maldad, relaciones rotas. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. Y ese plan que Dios ideó fue con el propósito de que usted tuviera comunión con Él y usted tuviera comunión con su hermano. Así que la comunión no es algo superficial ni circunstancial. Cuando usted entra a la vida de comunión de la iglesia, entra a ser parte del plan maravilloso de Dios para darle paz, para darle gozo, para sanar sus heridas, para restaurar su vida, para restaurar su familia, para restaurar su matrimonio. Y esta mañana Dios me ha traído aquí porque también Dios quiere manifestarse esta mañana en la vida de comunión de esta iglesia. Sabe, yo no puedo hacer nada por mí mismo para traer unidad a esta iglesia. Es un don de Dios. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es impartir la unidad y la comunión del pueblo de Dios, es ministrar. Y yo quiero invitarle esta mañana para que se ponga de pie un momento. Y voy a pedir a Samuel Elías que vuelva a entonar ese canto, el primero.
Y mientras escuchamos una vez más este canto, yo quiero que usted entre en un momento de comunión con Dios.